Muy buenos días para todos. Nos encontramos en Rendimiento Deportivo 1, válida la sesión del día de hoy por la semana 15. Bueno, inicialmente estaba programada una sesión práctica en las instalaciones de la universidad. Bueno, teniendo en cuenta la asistencia del grupo donde solamente Diego Báez confirmó su asistencia a la práctica y obviamente con argumentos válidos por parte de ustedes, pues no podían asistir. Entonces, pues continuamos con la sesión de esta forma teórica. De hecho, quiero dejar acá la salvedad, pues que de una u otra manera, desde el principio del semestre se buscó por muchos mecanismos, pues tener ese espacio práctico para quien les habla y yo creo que también para ustedes, pues es muy importante poder realizar este tipo de ejercicios de forma práctica y, ¿por qué no? Poder aterrizar un poco los conceptos que vimos en clase y de una y otra manera hacer recomendaciones y ir ganando un poco más de experiencia en ese quehacer profesional, desde la pedagogía, la metodología y obviamente desde el entrenamiento. Entonces, pues bueno, esperemos que se pueda generar, aunque ya la próxima semana pues es la socialización final de sus trabajos de investigación de aula o en algunos casos por la presentación de su parcial final válido por el tercer corte. Bien, no sé si alguno de ustedes quiera manifestar algo, muchachos, ¿cómo están? ¿Si me escuchan bien? Profe, eso quiere decir que entonces en la próxima semana no va a haber clase práctica. Eso quiere decir que en esta oportunidad que teníamos la sesión práctica, pues no la pudimos desarrollar por la no confirmación de asistencia del grupo que estamos reunidos hoy. Nos queda solamente una próxima semana de clase. Pero como ustedes saben, la última semana está enfocada al desarrollo de parciales y entrega de informes finales. Ahí tendríamos que revisar si nosotros vamos a hacer socialización final de los proyectos de aula, ¿cierto? Podríamos buscar la estrategia para hacer por lo menos una parte práctica, quizás de pronto, ¿por qué no? En las instalaciones de la universidad y quizás ver la posibilidad que nos prestaran un salón para hacer después de la parte práctica, la socialización final de sus trabajos de aula. Eso lo podemos definir de una vez. Como dicen ahí, les dejo la pelota en sus pies, los escucho. Pues sí, profe, por mí no hay problema. Por mí Gracias, Diego. tampoco, profe. No hay Señor, problema. Por mí tampoco hay problema. ok, Es que de pronto lo que es Alejandro y Juanda que viven en Soacha y como allá hay complicaciones con transporte, de pronto sí se les dificulta más. claro, es totalmente entendido y obviamente nosotros queremos priorizar por la seguridad también de ustedes, ¿no? Por eso digamos que la invitación se hace de esta manera. Si podemos asistir por la totalidad del grupo, pues sería muy bueno, pero como sabemos ahora, pues podemos ir revisando en el transcurso de la semana e ir viendo cómo se desarrollan ¿por qué no también? Pues esos dos aspectos importantes. El primero, el tema de salud pública, el segundo, pues el orden público también. Y lo vamos a ir definiendo, ¿les parece? Sí, profe. No sé si Vale. Juan y Kevin están escuchando. Pues, profe, por mí no hay ningún problema. Sí, profe, pues yo Listo. creo que tampoco hay ningún problema igual, pues toca seguir, como digamos, atentos a esos temas de movilidad, que pues Claro, claro, básicamente claro. fue como Sí, para lástima, no lástima, pero desplazarnos bueno, el día de hoy. claro, yo lo entiendo. Y no, y obviamente la universidad pues lo tiene presente, por eso se pone la opción. Lo que quería decirles en este inicio es que pues es importante de pronto tener ese escenario, ese espacio práctico, pero obviamente la seguridad prima ahora por encima quizás de otros objetivos. Entonces, ahí vamos revisando y en el transcurso de la semana estaremos cuadrando. Bien, no sé si alguno de ustedes quiere de pronto iniciar la sesión de hoy mostrándonos su proyecto de aula para hacer unas últimas correcciones, revisar y poder, de por qué no, de una vez estipular si nosotros vamos a hacer socialización o parcial final. Yo, profe. Eso. Bueno, muy seguramente nos vamos a ir un poquito más largos,
del tiempo, pero vamos a intentar que sea significativo. Así que, ¿ustedes tienen clase ahorita después? Sí, profe. Ah, fue madre. Bueno, entonces arranquemos pronto. Puntual, Dieguito, déjanos ver, comparte con tu compañero. ¿Estás solo, Diego? Conmigo, profe. Listo, Adrián Con y Diego. Adrián, profe, y con Mateo. Y Bueno, Mateus. arranquen. Arranquen y vamos revisando y vamos estipulando si presentamos parcial o todos hacemos socialización final. No sé si me escucharon, chicos. No veo la presentación todavía. Profe, creo que le está cargando a Diego. La estará buscando. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí, Diego. Está cargando. ¿Ya, profe? Sí, ahí veo el Word. Bueno, pues como tal, pues el título es Aplicación de ejercicios pliométricos para generar una mejor velocidad o fuerza explosiva en el tren inferior con jugadores de la categoría sub-15 del Club Deportivo Marsella. El Eh, objetivo es desarrollar el protocolo de biometría en la categoría sub-15 para el mejoramiento de la velocidad de reacción para el afrontamiento de los próximos torneos. La pregunta planteada será ¿generan los ejercicios pliométricos una mejora en velocidad o fuerza explosiva en tren inferior para los jugadores de la categoría sub-15 de Marsella? bueno, ya como introducción, pues se hace como un énfasis en qué es la pliometría y a qué ayuda como tal, pues la justificación, pues en los partidos pues se encuentran pues situaciones de mucha velocidad de reacción en los que pues los jugadores tienen que tener pues ser veloces y además tener una explosividad en momentos pues no específicos. Entonces por eso pues se planteó el trabajo pliométrico con el director de la categoría para buscar pues ese énfasis en la velocidad de reacción más allá más allá de los centrales que eran el que vimos que tenían más problemas. Ya como tal, pues hizo una caracterización del fútbol como general. De pronto hay muchachos para que lo revisen. Si el objetivo de la pliometría o lo que yo consigo con el desarrollo pliométrico en cuanto a la estructura morfofuncional es la velocidad de reacción. Revísenlo. Podría ser un poco más enfocado hacia la potencia. Listo, profe. Bueno, la velocidad de reacción tiene otros aspectos condicionantes y coadyuvantes para el desarrollo. Bueno, Listo, pues sí, como sí, sí, apúntenlo por ahí. No lo van a olvidar porque cuando veamos, por ejemplo, el trabajo final de ustedes, si tienen esa presentación con esa debilidad, pues de la nota no será potencia, profe. Bueno, significativa. profe, de velocidad, Claro, reacción y potencia, sí. tienen que hacer la diferenciación ahí. Y una necesita otros coadyuvantes que la velocidad de reacción. El trabajo pliométrico quizás buscará la potencia muscular. Bueno, continúen, por favor. Vale, profe. Bueno, como tal, ya este pues es una caracterización del centro de práctica. La caracterización después del grupo deportivo, en donde pues nos dice que son chicos que tienen pues de 14 y 15 años, son de la localidad de Kennedy, en el cual pues entrenan en el barrio Marsella y en el cual tiene pues un proceso de entrenamiento anterior de 3 años. Se entrena 4 veces a la semana y como objetivo principal pues es poder ganar el torneo Maracaná en el cual se está jugando pues ahorita actualmente.
Los jóvenes pues han estado en varias competiciones como Liga Bogotá, Campeonato San Bartolomé, en un torneo en Neiva estuvieron, Copa Navidad y pues Maracaná. Pues acá podemos ver una foto de tal el grupo. Ya para, pues, esta es la caracterización de un deportista real, donde escogí, pues, al jugador Gerson David, en el cual, pues, tiene 15 años y, pues, tiene una posición de delantero. Para el test físico, elegí, pues, un test de velocidad de 10 por 5, en el cual, pues, el objetivo es medir la velocidad de desplazamiento y agilidad del individuo. Eh, Ya estos son pues la tabla de baremos y pues estas como tal los resultados que se consiguieron en el test de entrada. ¿Se la aplicaste a todo el grupo? Sí, profe. Ok. Ya para el test técnico pues se hizo un test de dominio de balón. Igual este es pues la tabla de baremos y pues el test técnico pues se hizo una con derecha, una con izquierda y pues una combinada. Y pues estos fueron los resultados que se hicieron. Este ya pues es el test psicológico. Igual acá están los resultados del test, acá están pues evidencias de ellos. Como Ya tal para... ¿Cómo, se profe? las sesiones de entrenamiento, ya acá se pueden las sesiones de entrenamiento y cómo las vamos a trabajar, eh, la sesión, cómo las vamos a trabajar, digamos, en sentadilla de salto, de cómo va a ir subiendo poco a poco. Y también estamos viendo ahí la intensidad del salto en pie juntos, que va a ser alta, media y baja, donde tiene la baja 15 centímetros, la media 30 centímetros y la alta 50 centímetros. Son 18 sesiones en 9 semanas. Eh, ¿Ustedes lograron identificar finalmente, Diego, la altura óptima de caída de los jugadores? Profe, pues como usted me había dicho que tenía que, pues que una recomendación era poner pues una intensidad o un volumen, sí, sí, una intensidad pues en uno de los ejercicios. Entonces pues como tal yo escogí tres de los materiales que tenía en la escuela, escogí tres medias, una baja, una alta y una media, en donde pues se fue intercalando pues según la sesión. Sí, pero sí, sí, esto está bien. Ahí está, obviamente, para poder hacer una progresión de la carga. Pero mi pregunta es si lograron al fin hacer esa identificación de la altura óptima de caída de cada jugador o no. No, profe. Ah, bueno, continúa, tranquilo. Pues como tal, pues estas fueron evidencias. Acá en esta foto pues se puede evidenciar que se está haciendo el trabajo pliométrico. Igual acá en estas, ¿Con guayos o con tenis? no, profe, la cancha Tenis, pues, profe. la cancha es una cancha Sintética. sintética, pero como tal, la administración del parque nos pide que sea siempre con torretín. Ok. ¿Por qué? Porque Eh, cuando, pues, un consejo, ¿no? Para todos, cuando hagan esos tipos de circuitos y trabajos pliométricos, es mejor usar tenis. ¿Listo? Vale. ¿Por qué, profe? Digamos que la absorción del impacto de la caída es diferente con la superficie de los tenis. Por ejemplo, cuando tiene, pues, obviamente una superficie como las punticas de los torretines. Entonces, de una u otra manera, nosotros, como seres humanos, apoyamos una fase del pie, no toda la planta del pie, ¿sí? Y si esa fase del pie por alguna circunstancia genera un desequilibrio, pues muy seguramente van a presentar, primero, dolores articulares en los tobillos, rodilla, cadera, y si ese salto no tiene la fuerza contractil del isquiotibial adecuadamente y el psoas ilíaco, pues podría presentarse ahí un esguince de tobillo, o sea, una desviación en esa absorción Sí. de la caída. No, profe, pues como tal acá pues son los chicos utilizaron siempre torretín. Listo, tranquilo, continúen. Eso es para Eh, recomendaciones generales cuando ustedes lo puedan aplicar, ¿no? Listo, profe. Bueno, ya como tal, pues el resultado del test de entrada, este es el resultado del test de salida físico, entonces pues como tal, estos fueron los resultados Bueno, ahí lo primero que tenemos que hacer entonces es colocamos el mismo cuadro, ¿sí?
el mismo nombre de los compañeros, ahí como lo tienen de los deportistas, colocan el test de entrada en la segunda columna y en la tercera columna test de salida. Y ahí se puede evidenciar la Ah, listo. diferencia. Y bueno, pues como tal, ya las conclusiones, pues para los ¿Lo chicos, pues fue una apuntaron? gran... Ah, sí, profe, sí. Listo. Ya para las conclusiones, pues los entrenamientos pliométricos, pues fue una gran experiencia para los jugadores, pues ya era la primera vez que como tal se hacía un proyecto con ellos de esta manera. Como tal, pues tuvieron una buena disposición, siempre tuvieron una buena disposición para los trabajos, pero pues por temas de tiempo y eso, pues solo pues se pudo aplicar 16 sesiones de las 18 sesiones planificadas que estaban en el protocolo. Pero pues como tal también, gracias a eso, pues se pudo ver también unos resultados en una mejoría en todos los jugadores en el cual se aplicó pues estos ejercicios pliométricos. Bueno, entonces lo primero, bueno, continuando ahí con lo de las conclusiones. La primera conclusión que ustedes deben socializar son esos datos cuantitativos. ¿Listo? Entonces hacen una gráfica de barra o torta donde ustedes puedan evidenciar los resultados. ¿Listo? Sí, profe. Sacan un promedio, por ejemplo, y luego sacan otro promedio de los resultados y ahí pueden decir si aumentó un 5% el promedio de todos los jugadores, un 6, un 7, un 10, un 15, un 20 frente a CTS. ¿Listo? Y ahí sí hacen o comentan esas conclusiones cualitativas. Lo primero lo cuantitativo y luego lo cualitativo. Porque entonces acá dice mejoraron, pero ¿cuánto? ¿Qué mejoraron? Si ustedes lograron hacer unos trabajos, pues obviamente pliométricos. Sí, profe. ¿Listo? ¿Cuál es el test de entrada? El La test de velocidad. entrada, el de 10 por 5. Exacto, la velocidad ahí, ¿cierto? Entonces Sí, debe profe. tener un dato, el resultado es un dato numérico, ¿vale? No sé si ahí quedó como claro. Sí, sí, Listo. hacer una tabla donde se pueda Presentar pues los una resultados evidencia. y primero de los datos cuantitativos y el segundo de los datos cualitativos. Presentando los datos cuantitativos, pues claramente deberíamos, por ejemplo, graficar ese resultado y mostrarlo con torta o con barra. Ah, listo, profe. Listo. Bien, muchachos, muy bien. Y pues ya estas son las bibliografías como tal del trabajo. Perfecto. No olviden de pronto cuando como lo tienen también para práctica, creo, ir pidiendo el videíto de los deportistas, cómo se sintieron, el videíto cortico del profesor que estuvo a cargo, etcétera. ¿Listo? Sí, profe. Listo. Bien, Pero, muchachos. profe, como tal, sí quedó bien. Sí, 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 está bien. Digamos que ahí nosotros tenemos esa posibilidad que ustedes hoy están socializando de reconocer una caracterización, que es lo primero que uno debe hacer, saber dónde está y qué es lo que está haciendo, en dónde está. Luego testear para, pues obviamente, determinar, por ejemplo, un, un trabajo a realizar, algo que mejorar, hacer una aplicación, ¿sí? Donde muy seguramente, pues, hay algunos autores que dicen que para la pliometría necesitamos una cantidad de semanas y otros manifiestan otras cantidades de semanas mínimas para poder ver un desarrollo en la potencia muscular, ¿sí? Sí, profe. Aplicando las sesiones, tienen esa experiencia, luego testeaban al salir y ustedes ya pueden decir a ciencia cierta, oiga, en la aplicación de la pliometría sí mejoró, por ejemplo, estos tantos metros lanzados, ¿cierto? Con tantas semanas de trabajo. Y ustedes ya pueden hacer, digamos que de tipo de discusiones porque lo aplicaron. Listo, profe. Y, y creería para quienes habla que ese es el verdadero trabajo nuestro, muchachos. Ahí, por ahí lo que están haciendo ustedes, lo que lograron hacer. O sea, transmitir, ¿cierto? Intentar modificar desde una programación y una planificación. Entonces yo creo que va bien. Listo, profe, muchas gracias. ¿Listo? ¿Quién sigue o quién quiere mostrarle lo de los demás? ¿Hay alguien? Juan David, ¿con quién estás? Sí, profe, nosotros ¿Con quién con estás? Kevin, ¿Tienes con algo Alejandro. para mostrar o vas bien?
Sí, sí, señor, pues si quiere le podemos mostrar al profe a ver si nos tiene algo por corregir o algo. ¿Listo? ¿Quién quedaría pendiente? Profe, me regala un ¿Daniel? momentico, es que ya me estoy conectando por medio del Sí, profe, computador. sí, profe, ahorita ya. ¿Con quién estás, Daniel? No, yo soy solo. Solo, ¿verdad? ¿Vas a presentar algo hoy? Sí, profe. Pues, Listo, ve alistándolo, Daniel. ¿Y vale. quién faltaría? Ya vimos a Diego, a Kevin, a Adrián, Juan David y Kevin ya van a socializar en un momento. Se faltaría Daniel. ¿Quién más falta? ¿Me ayudan a revisar ahí? ¿Nadie más? No, profe, solo somos nosotros. Perfecto, chicos. Mm, Bien. Entonces, intentemos hacerlo un poquito más rápido la presentación y listo. sí, profe, regáleme un momento que ya se estaba conectando el computador, profe, entonces no sé Dale. si Daniel quiere pasar rapidito ahí o no sé si espera. Yo espero. Yo espero. Profe, tengo una pregunta. Sí, señor. ¿Profe, me escucha? Sí, 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 te escucho. Profe, lo No que es pasa es, ustedes si me escuchan. sí, profe, lo que pasa es que, como sabe, este mismo trabajo que yo estaba presentándole es para el de práctica también, ¿sí? Pero Sí. entonces el profesor nos dio plazo hasta ahorita a las 8 para enviar el trabajo, pero entonces si le falta correcciones, pues ya no lo puedo volver a enviar. ¿Cuál es tu profe de práctica? Diego Saraza, profe. Mm, pues, o sea, a práctica, envíale o lo que tenías que enviarle en el horario que tienes que enviarle, déjalo como está. Pero para nuestra materia de rendimiento, pues obviamente haz las modificaciones. Ah, listo, profe. Entonces, pues para Sí, práctica lo dejo así. sí, pues si ya se te venció el plazo y la fecha de entrega, sí, claro. Y pues es que Igual digamos que, señor. era para las 8, pues yo lo envié antes de las 8 y todo, pero pues Sí, como le faltaba algo. de hecho, si tú quieres un consejo, entonces haz las correcciones apenas puedas, ¿cierto? Y se lo envías y le escribes en el cuerpo al correo, profe, vuelvo a enviar el trabajo con algunas correcciones que me realizaron, bueno, o que realicé teniendo en cuenta una revisión final, ¿ya? El profe pues puede revisar ese o se queda con el que le enviaste a las 8. Listo, profe. Bueno, ahí o no, muchachos. Listo, profe, Sí, ya pueden ver mi pantalla. Qué pena la demora. Sí que, Vale, gracias. Bueno, profe, pues nosotros tenemos aquí ya, eh, tenemos un trabajo, el cual pues nosotros lo llamamos el juego reducido como base para el fútbol 11, el cual es un trabajo que estamos poniendo en práctica real con 12 deportistas femeninas desde el fútbol sala como base para el fútbol 11. Entonces, pues la idea es empezar a trabajar, digamos, la fundamentación técnica y táctica en el juego reducido para ayudas del fútbol 11. Entonces, si quiere mi compañero, para que diga el objetivo. profe, nosotros quisimos trabajar pues lo que fue, bueno, la parte de técnica y táctica pues en esta categoría, ya que pues vimos que esta categoría tenía muchas falencias
en cuanto a las capacidades motrices, ya que no es una categoría caracterizada por una edad específica, sino que pues, las edades son, pues está pues combinada. Entonces pues vimos que tenían muchas falencias, entonces quisimos como reforzar estos aspectos en esta categoría. Y pues asimismo, pues como dice el objetivo, pues que las deportistas tengan como objetivo pues tener un juego muy dinámico y pues poder llegar a clasificar en festivales de invitaciones en, pues, en los juegos de fútbol de salón. Bueno, profe, entonces aquí ya después del objetivo tenemos es una introducción en cuanto a lo que es del club. Eso también va en base también del trabajo práctico, pero pues cambia bastante lo que es em, sobre todo los resultados, que es lo que nos falta en estos momentos, porque no estamos trabajando, digamos, los resultados de la mejora en general del fútbol sala, sino cómo esto mejora para el fútbol 11. Acá en la justificación pues lo tenemos, como el fútbol reducido, el cual de 5 contra 5 pues a nivel competitivo obviamente ayuda al fútbol 11. Entonces también es como lo que nosotros queremos hacer. Hay una caracterización del centro de práctica, está la misión y la visión junto a los valores pues del Yo club. tengo una pregunta desde la, ¿cómo se diría? Desde la ignorancia, ¿sí? Para que ustedes me puedan ahí de pronto guiar. A mí siempre me ha llamado mucho la atención, de hecho, igual con algunos de ustedes, creo que lo discutíamos en clase, de intentar aprovechar las ejercitaciones y esas pequeñas sinergias que se generan de las microestructuras del fútbol sala o fútbol, o bueno, microfútbol, fútbol de salón, para el fútbol 11. Siempre me ha llamado la atención, ¿sí? Pero creo que no hay quizás muchos casos de éxito donde esos jugadores con una gran, podríamos llamarlo, con un gran rendimiento, un buen estado de forma de estos deportes, fútbol sala, fútbol de salón, microfútbol, etcétera, puedan permear el fútbol y pues obviamente perdurar a un alto rendimiento. Sin embargo, no he podido concretar cómo desarrollar esas pequeñas estructuras y trasladarlas a un modelo de juego para un fútbol 11. ¿Ustedes cómo justifican eso? De que el espacio reducido al fútbol sala sirve para eso. ¿Cómo lo hacen? Bueno, profe, pues primero, aquí en Colombia sí no se ha dado nada de eso, debido a que Sí, de pues pronto uno, McAllister, sí, pues jugaba digamos, mucho fútbol sala, es muy hay varios. contado el, Pero a lo que me el acá refiero en es que, Colombia. Kevin, es que me refiero es que yo, de verdad, no he podido. Por ejemplo, hay un autor que habla, que es muy conocido, que habla sobre los espacios reducidos, ¿sí? Todas sus dosificaciones, etcétera, el arte de planificar, bueno, se llama Casamichana, pero no, de ahí no se logra, digamos que identificar ese aspecto de cómo, por ejemplo, la figura de rombo, ¿sí? Podría yo utilizarla para, por ejemplo, trabajar una fase defensiva en un bloque medio con el 9 por dentro, los dos interiores o los dos volantes más sí, pivot y un 6. ¿Me explico? ¿Si voy por ahí? Sí, sí, profe, pero ¿Cómo esos digamos ahí ejercicios me sirven? en ese caso estaríamos hablando de un esquema de juego táctico del fútbol sala, y nosotros estamos hablando es netamente, digamos, de los fundamentos del técnicos, ¿sí? No, pero peor Cómo aún. lo justificamos? Podríamos decir que en el fútbol sala, al ser un juego reducido de las medias y también de los deportistas, los jugadores participan más en la jugada. En especial por eso tenemos una categoría femenina que tenemos, pues digamos, ya hablando de otro factor sociológico, está estigmatizado desde que las niñas desde pequeñas pues no tienen una formación el cual de pronto una masculina tiene. Entonces, al hacerla aquí con unas deportistas de entre 15 a 20 años, ellas van a participar más en un juego, ¿sí? Si vamos a jugar un fútbol 11, hay jugadores que van a tocar el balón unas 5 o 10 veces en fútbol formativo, dependiendo pues
la posición que se encuentren. A veces, pues, suele pasar que ni siquiera la tocan porque pues, no tienen conocimiento. En cambio, en el juego reducido van a participar más, van a tener de pronto esa conciencia del juego, de poder tomar las decisiones más rápido y empezar a mejorar estos fundamentos técnicos, el cual sea un pase a dos intención, pisarla, hacer el pase a primera intención, que tal vez en el fútbol no se pueda dar por esas características que yo te digo, que la formación deportiva desde la femenina no está tan sólida y no está tan, digamos, organizada como lo está en otras categorías. Bueno, es un buen punto de vista, Sí, profe, digamos ahí sin embargo, recuerden complementando. que el trabajo, ¿no? De formativo en el fútbol, pues no es el propio juego, la competencia como tal, aunque se utiliza, ¿sí? Entonces, digamos que yo cuando pues, uno trabaja esa irradiación, perdón, en el desarrollo del juego infantil, juvenil y demás, pues ahí está presente y todas las metodologías, por ejemplo, contemporáneas, pues hablan de que tenga mucha interacción y que la pelota esté presente y bueno, etcétera, etcétera. Entonces, el contacto sí va a estar y va a estar ahí presente. Pero bueno, vamos avanzando porque ahí nos podríamos quedar, aunque la discusión me parece muy, muy significativa. Profe, pues digamos ahí ya como para de pronto finalizar también, de pronto nos basamos pues en un entrenador conocido que no lo hace igual, pero maneja también los esquemas Sí, profe, del pues juego reducido del básicamente, Pep, pues, ¿De quién? de Pep Guardiola. Él trabaja bastantes ejercicios de juego reducido No, pero es que a dentro lo del que voy es fútbol. eso, Kevin y Juan, el espacio reducido como medio, el espacio, cuando yo digo espacio reducido, en una cancha de fútbol 11, por ejemplo, puede delimitarse de las 16,50 a la próxima 16,50. ¿Me explico? Eso es un espacio reducido. O de las 5,50 a la otra 5,50. Y ahí monto el espacio sí, profe, reducido. digamos ahí. Sí, te escucho, Juan. Digamos, ahí habría como controversia porque, digamos, pues yo considero que, digamos, el espacio reducido para fútbol y el espacio reducido, pues en fútbol sala, pues tiene las dimensiones, pues, un poco más, pues, significativas en cuanto a espacios. Entonces, digamos, en el fútbol el espacio reducido es en un espacio limitado de la zona. De pronto para fútbol sala un espacio reducido puede ser ese toque de balón entre menos jugadores. Entonces yo diría que la relación del espacio reducido que podemos ver en el fútbol sala se podría evidenciar en el toque de balón específico de cierta cantidad de jugadores en un espacio de la zona, pues, del campo delimitado, que era, digamos, el que en algún momento pues, yo le hablaba en cuanto a lo que era mi modelo de juego, que digamos se podían implementar pues estos esquemas de los, o sea, del esquema táctico del fútbol sala en los espacios de fútbol 11 donde pues podíamos orientar esto en cuanto a que, digamos, en una formación 4-4-2 me marcaba cuatro zonas de cuatro jugadores, entonces pues los cuatro jugadores los podemos evidenciar muy claramente en un espacio reducido o en un juego de fútbol de salón. No sé si me hice entender, Sí, profe. claro, eso lo dialogamos al principio del semestre y me acuerdo muy, muy bien. Listo, muchas continúen. Bueno, profe, entonces aquí pues están la caracterización de las deportistas, son 12, las cuales están acá. Siguen pues los datos del club. Hay unos test de entrada, hicimos dos para estas 12 deportistas, el cual es uno técnico de pase. Y pues aquí están los resultados de entrada. También pues esta semana se van a hacer los test de salida. Y de igual forma hay un test físico, el cual es de potencia de salto. De igual forma, pues acá se encuentran... ay, güey, madre, se me comió los resultados. ¿Y cómo correlacionan el espacio reducido con la potencia en el salto? Pues, pero digamos, más que todo en el test de físico, que es el salto vertical, eh, pues hay que tener, digamos, esta potencia para, más que todo, digamos, en el sentido de carrera, el de hacer los acompañamientos rápidos, ya que, pues, como lo mencionaba, pues la participación
es más significativa, pues pensamos y creemos que pues hay que tener de pronto esta habilidad más desarrollada. Sí, yo te entiendo, pero ¿cómo? Por ejemplo, yo hice test de entrada, ¿sí? Sí, Voy a hacer un test de salida. sí, Y señor. los medios que apliqué fueron espacios reducidos para el desarrollo de la técnica individual o colectiva, más o menos, ¿sí? Sí, señor. Cómo esas ejercitaciones, esos medios, ese método que utilicé va a favorecer a este test que ustedes hicieron físico. Yo digo, creo que no van a encontrar una correlación directa para ese tipo de ejercicio. Por ejemplo, si desarrollan trabajos pliométricos, si hacen este test, bueno, tendría que aparecer allí una incidencia directa. Con el espacio reducido, creería, desde tampoco obviamente la certeza 100%, que sería muy difícil correlacionarlo. Solamente es para que lo tengan ahí presente con lo anterior que dije que debe mejorar esa justificación de esos espacios reducidos para el fútbol 11. ¿Listo? Listo, profe. Y pues ya, Continúa. hasta el momento pues tenemos a falta Listo, pues profe. Los lo que son test, conclusiones y resultados. test de salida, ¿no? Sí, señor. Entonces ahí ya tendríamos que mirar el test físico. Claro, por ejemplo, yo les contaba a ustedes, muchachos, al principio del semestre, no sé si se acuerdan, que yo generaba un espacio reducido en sectorial e intersectorial y a un número X de jugadores les ponía un estímulo teniendo en cuenta su especificidad en función. Por ejemplo, los volantes de marca pues tendrían que en ese espacio reducido, piramidal el test, pues tener que intentar recuperar la pelota. Y ellos se les hacía con monitor de frecuencia cardíaca, ¿cierto? El seguimiento de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. De cada drill, un minuto de micropausa, iniciando el drill, etcétera, etcétera. Y así tenía yo un dato, una variable, que era la variabilidad de la frecuencia cardíaca, ¿cierto? Enfocado pues obviamente a la potencia aeróbica, que me permitía llevar un control y esos espacios reducidos pues obviamente se prestan para hacer el trabajo de la potencia aeróbica o, ¿por qué no? Pues el trabajo intermitente. Entonces más o menos ese test de entrada o esos test pues son más específicos hacia lo que yo estoy trabajando y que quiero ir monitoreando y mejorando. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta el argumento desde la justificación, el marco teórico tiene que estar. Bueno, yo reconocí esto en la bibliografía, yo ahora lo voy a poner en la práctica, que es digamos que un poco de lo que nosotros queremos hacer. Ver si algo de lo que nosotros sabemos ya por los conceptos teóricos, pues en la práctica realmente funciona y si soy capaz, ¿por qué no de aplicarlo en esa ejecución práctica? ¿Listo? Muchachos, ¿me escucharon? Sí, profe, sí, señor. Daniel, por favor, si quieres continúa antes de que nos den las 10. No sé si ya puedo ver mi pantalla, profe. Creo que está cargando. Listo, ya se puede ver, Sosa. Gracias. Bueno, profe, pues yo como tal, digamos que no tuve el tiempo de hacer el proyecto de aula que hacen mis compañeros, entonces pues yo hice como tal un análisis e identificación del bloque medio defensivo del Club Manchester United y de los principios tácticos defensivos durante la temporada 2021. Como tal, los objetivos de mi trabajo fueron dos. El primero es identificar mediante diferentes revisiones audiovisuales de partidos durante la temporada 2020-2021 del Manchester United, cada uno de los componentes del bloque medio, los cuales vimos en clase, que son la estructura, la presión, la amplitud del bloque, la dinámica de las basculaciones y la altura de la línea defensiva. Mi siguiente objetivo fue hacer una identificación de cada uno de los principios tácticos defensivos durante estos partidos, los cuales son el grupo de retardación, que son el repliegue y la temporización, el grupo de equilibrio, que son el marcaje, las coberturas, las permutas, los relevos y las vigilancias, y la recuperación.
como tal mi justificación de este trabajo se hace con el fin de empezar a apropiarme de conceptos tácticos colectivos e individuales de un club de élite como es el Manchester United y que participa en una de las mejores ligas del mundo con el fin de darle un gran valor y, por qué no, en un futuro aplicar estos conceptos en mi quehacer profesional. Y ya, profe, pues eso es lo que yo veo como de lo teórico. No sé si me toca hacer una caracterización del equipo y eso, la verdad, eso no lo tengo claro. Y ya lo que he hecho como tal del trabajo de los videos y los partidos, pues es esto, profe. He tomado 4 partidos, que fueron 2 de Europa League y 2 de la Premier League del Manchester United. Y pues eso es hasta ahora lo que llevo de mi trabajo. No sé, profe. Bueno, pues digamos que tienes que dedicarle un poco más de tiempo. Ya lo hemos socializado en una clase anterior donde dialogamos al final de la sesión, Sí, no sé si señor. te acuerdas, Sí, profe. y te planteé la opción de hacer un tipo de trabajo. Entonces, por ejemplo, el análisis visual, si tú te das cuenta, lo primero es mejorar el diseño de ese análisis. ¿Me explico? O sea, Bueno, esos círculos que sean círculos, revisa y intenta trabajar con el software que les envíe de forma gratuita que les permite hacerlo. Vas a tener otras herramientas. Digamos que tienes que evidenciar un trabajo un poco más disciplinado frente a este ejercicio para que puedas mostrar esos avances. Te quedan pues 8 días para que los puedas poner el pie en el acelerador y mostrar un producto de calidad. ¿Listo? listo, profe. Profe, no sé si acá en el trabajo escrito como tal tengo que colocar algo más porque como es diferente al de mis compañeros, no sé si hay que colocar una caracterización o algo así, profe. Yo delante de tus compañeros creo que pues voy a intentar ser lo más puntual posible. Tu trabajo, el fuerte, de tu trabajo va a ser el análisis del video. ¿Me Ok, explico? Entonces acá en el trabajo escrito, revisa si tienes que colocar, por ejemplo, un marco teórico de para qué sirve ese análisis, cuáles son las zonas, caracterizar lo que vas a hacer, podría ser desde lo conceptual, tipos de bloques, etcétera. Eso podría ser y le daría un peso a tu trabajo. Pero aparte de eso, que te lo recomiendo que lo hagas, tu fuerte es el análisis. Entonces revisa. en- Creo que no has revisado lo del software que les enviamos al principio para que lo intentes ahí como aterrizar y te va a ayudar, te va a dar la mano. profe, Pero pues sí tienes que enfocarte un poco más para el nivel ya del semestre en que estás. profe, no sé en qué semana estará eso, yo la verdad siempre lo he buscado y pues yo nunca encuentro eso, la verdad. No sé, Que es lo del software. No sé, suele mandar al grupo, no sé. lo No sé. mandamos en chat de acá en clase, creo que también está en el grupo, pero bueno, igual mira que ya pasaron ciertas semanas y no habías preguntado por lo menos por eso. Entonces ahí le voy a pedir el favor a alguno de tus compañeros que vuelve y lo reenvíe por el WhatsApp para que quede la evidencia. No sé quién me pueda ayudar. Diego de pronto lo tiene. ¿Cómo, profe, el software? El link, sí, el que yo les envié, les copié y demás. No, profe. Yo Bueno, yo como se lo tal, envío yo ahorita. el análisis lo hacía con Paint, profe. Listo, no se preocupen. Yo se los envío ahorita para que lo revises. ¿Listo? Ok, listo. Perfecto. Daniel, de pronto pues en aras de que quede claro para todos, ¿prefieres hacer la socialización o presentar el parcial, Daniel? Teniendo en cuenta que el parcial tendrá contenido de, pues obviamente todo el semestre, y pues intentando responder a Profe, la cantidad de temas que hemos visto. profe, pues Señor, es que yo tenía esa duda, o sea, si digamos uno no presenta como tal algún producto final, tiene que presentar el parcial y esa es la nota como tal del producto, ¿sí? ¿O cómo es eso? Es que yo no, la verdad, sí, no entiendo. porque sí, pero voy a volverlo a explicar. Ya lo hemos explicado varias veces en clase, pero veo que no soy muy claro. Entonces, desde el principio del semestre planteamos unos objetivos de trabajo y unos planes para el desarrollo. En el tercer corte estaba la posibilidad para intentar darles un plus a ustedes y que tuvieran el trabajo autónomo, ¿cierto? De las 2 horas que estaban pendientes por sesión, desarrollar un proyecto de aula. Y ese proyecto de aula tendría una valoración significativa en el tercer corte que supliría el parcial teórico. Todos aquellos que no han evolucionado y no han presentado un avance significativo, pues no tendrán esa valoración, sino presentarán su parcial del tercer corte. Haciendo la aclaración que pues están todos los contenidos de todo el semestre, eh,
pues de una forma pues obviamente específica. Entonces, por ejemplo, para que te quede más claro, revisaremos los asignaciones que ustedes han hecho en este tercer corte, eso tendrá una valoración como lo hemos venido haciendo, la nota del 50% que está para el parcial de este corte, por ejemplo, de Diego, va a ser la valoración de su trabajo, él no presentará parcial, y la tuya, si quieres presentar el parcial y no el trabajo, pues será la del corte, la del parcial, perdón. Entonces, Diego, por ejemplo, sacó en el trabajo escrito 3,5 y tú pues en tu parcial 2, es un ejemplo, pues básicamente tu 50% sería 2 y el resto será lo porcentual que trabajamos en los trabajos de clase. Ok, profe. Profe, pues la verdad yo creo que por temas de tiempo y también por temas de trabajo, yo creo que me queda mejor presentar el parcial. Listo, perfecto. Y el parcial se hace de forma virtual, ¿cierto, profe? Seguía la otra Entonces, en semana. ese orden de ideas, muchachos, sí, señor, sí, como lo hemos venido haciendo. En ese orden de ideas, como tenemos un compañero nuestro que va a realizar parcial, pues yo creo que no podemos hacer la sesión práctica porque obviamente pues nos toca tener por lo menos los medios y los métodos para que él haga el parcial. Él desarrolla su parcial en un horario específico y nos vemos nosotros, digamos, en la otra hora para escuchar las socializaciones finales. ¿Les parece? Vale, profe. Chicos, Sí, vale, profe. ¿se quedó claro? Sí, profe. La socialización la hacemos igual la otra semana, ¿cierto? Sí, señor. Vale, profe. Profe, Sí, la no. solicitación se tiene que hacer en PowerPoint. Una presentación, claro. Ah, Sí, listo. ponemos como lo más relevante y eso, ¿cierto? Sí, señor. Vale, profe. Listo. Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta o inquietud para poder continuar. O si de pronto fuimos claros. Todo muy claro, profe. Perfecto. Párense ahí 2 minuticos. Tomen agüita y vamos a arrancar mientras voy proyectando. Hagan su pausa activa. Listo, muchachos. Espero que ya se hayan puesto de pie un momento y hayan elongado, estirado sus piernas. ¿Estamos por ahí? Chicos, nos encontramos por ahí. Sí, profe. Sí, ¿Ya profe, estás, sí, Diego? señor. Listo, Diego, por favor, voy a intentar hacer el desarrollo de la clase con tu ayuda, que es significativa para los que estamos de este lado intentando hablarle una pantalla. Diego, ¿nosotros quedamos aquí o vimos, alcanzamos a ver el juego en corto? No, profe, el juego en corto no. O sea, vimos el análisis, intentamos ver el análisis de la fase ofensiva, ¿no lo vimos? Sí, análisis de fase ofensiva, sí, profe, que ese fue el trabajo que había dejado.
Exacto, y el inicio de juego, y habíamos hablado de que teníamos juego en corto y juego en largo. Pues como tal vimos todo lo de fase ofensiva de las tres. O sea, que Esto, se... Diego, ¿te acuerdas que creo que lo vimos? ¿No? No, profe, creo que eso no lo vimos. No, profe, yo no me acuerdo No, de eso. Esto, No. uy, fue pucha. Bueno, entonces, digamos que vamos a hablar puntualmente entonces de ese análisis de la fase ofensiva, muchachos. Espero que me puedan escuchar bien ahí. Y hablando puntualmente del inicio del juego como momento de la fase ofensiva. Diego, ¿cuáles son los momentos de la fase ofensiva que hablamos inicialmente en la clase? Para ver si de pronto vamos a la misma línea. Inicio de Profe, juego, sí, progresión y finalización. Excelente, sí, sí. muchísimas gracias. Exacto. Entonces, dentro de esa línea, vamos a hablar, recuerden, el inicio de juego y te encontramos dos puntualmente, un juego en largo, un juego en corto, ¿no? ¿Cierto? Para el análisis del juego en corto, pues tenemos esta estructura que hemos venido revisando nosotros en esa fase, por ejemplo, defensiva. Estaba presente estos digamos que puntos claves para el trabajo metodológico en el desarrollo de mis sesiones y, ¿por qué no?, para pues un posterior quizás análisis de ese rendimiento. ¿Listo? Pero estos son unas estructuras que yo puedo plantearme dentro de los pilares de mi desarrollo metodológico en clase. Puedo empezar trabajando para formar mi estructura, de cómo quiero tener una estructura cuando juegue en corto, qué jugadores son los claves, los mecanismos que yo quiero que se desarrollen o que, digamos, estén presentes, tener conceptos claros de dentro hacia afuera y hacer una valoración de riesgo para seleccionar, por ejemplo, esa fase de juego en el inicio de juego. Bien, entonces tomen un pantallacito ahí a eso les va a servir como una línea de estudio. ¿Listo? Nosotros ya más o menos reconocemos a qué hacemos referencia sobre las estructuras. ¿Listo? Esta relación tiene una determinada amplitud y profundidad a lo largo y a lo ancho del campo. Ahí podremos observar nosotros cómo se organiza el equipo para salir con el balón corto y ver qué estructura mantiene. Podríamos nosotros fijarnos en los jugadores que forman la misma línea entre sus demarcaciones y la relación entre las distintas que no estén a la misma altura. ¿Listo? Usualmente los equipos se van conformando por unas líneas en la fase defensiva y en la fase ofensiva. Entonces yo puedo en esa fase ofensiva también revisar las interacciones y las relaciones, ¿cierto?, que se generan entre esas líneas. La estructura es la organización espacial de los jugadores del equipo, la relación entre las posiciones. Eso es la estructura. Miren que es diferente quizás a el sistema. No es igual. La estructura es la organización espacial de los jugadores del equipo, pero debemos reconocer la relación entre dichas posiciones. ¿Qué relaciones se generan? ¿Qué relaciones yo quiero que emerjan, cierto? Eh, y qué relaciones tienen que estar sí o sí para que mi estructura pues cumpla con la función determinada. No es igual que el sistema. Cuando hablamos quizás del sistema, lo hablamos de una forma un poco más estático. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos claros? Sí, señor. Perfecto. Si nosotros analizamos, por ejemplo, la estructura, ¿cierto?, de nuestro equipo o del equipo rival, pues nos van a dar muchísima información. Si analizamos la estructura del equipo rival, pues en esa fase, por ejemplo, que quiera salir en juego corto, pues podremos nosotros ver en qué zonas ellos son vulnerables para intentar evitar ese avance. ¿Listo? Voy a ir así un poco rápido porque pues obviamente tenemos esta sesión como final. Bien, entonces, podemos nosotros identificar en este inicio de juego, muchachos, no lo vayan a olvidar, en juego en corto, que es lo que estamos hablando, ¿cierto? Dentro de la estructura podría llegar a presentarse una estructura estática y una estructura dinámica, ¿listo? Dentro de la estática la podríamos nosotros reconocer y también trabajar. Yo aconsejo que primero iniciemos siempre trabajando la estructura estática, ya que tiene una complejidad menor. ¿Listo? Y nuestros jugadores, pues obviamente van a trabajar sobre unos espacios y la interacción entre esos espacios, digamos, en relación de la pelota y los movimientos de mis jugadores y del equipo rival. Pero en el dinámico,
¿cierto? Se vuelve un poco más complejo porque algunos jugadores salen del espacio para iniciar el juego y su estructura se ve modificada. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos en algunas ocasiones en esta estructura dinámica del juego en corto para ese momento de inicio, algunos jugadores podrían tomar otras posiciones, otras alturas y desempeñar otros roles que usualmente no desempeñan en la ubicación. ¿Eso qué hace? O genera pues que obviamente haya mayor complejidad. ¿Listo? Por ejemplo, el Barcelona tiene una estructura extremadamente dinámica y en esa fase de inicio también aún la muestra, donde algunos jugadores abandonan sus espacios para avanzar y permear otros espacios, como Jordi Alba que se cansó de hacer pase goles, etcétera, etcétera. ¿Listo? ¿Más o menos? Me van diciendo para poder ir progresando. No sé si me escucharon, chicos. Dieguito, ahí no me pudo escuchar. ¿Se escuchó bien? ¿Está claro? Sí, profe, todo claro. Bueno, otro aspecto importante dentro de las estructuras es obviamente identificar esos jugadores claves y por qué no nosotros en nuestro desarrollo metodológico potencializar para que dentro de una estructura algunos jugadores tengan un papel determinante, partiendo de esa caracterización inicial que yo hice de mis jugadores, ¿no? Todos los equipos disponen de jugadores determinantes en diferentes fases y momentos. Quizás algunos están presentes en las dos fases, defensiva u ofensiva, pero usualmente se destacan en una y en otra no tanto. ¿Listo? ¿Qué es lo que se necesita? Que los jugadores tengan la capacidad de actuar, ¿cierto? Y de prestarse activamente para el desarrollo de las fases y obviamente en la construcción de cada momento. Si no es de esa manera, pues lastimosamente tendríamos algunos casos eh, donde nuestros jugadores top pues no tienen una participación continua en los equipos, ¿sí? Quizás uno mencionado, por ejemplo, ahí como en la imagen, uno que está en River, que no tiene tanta continuidad y pues tiene también quizás mucho talento, pero le falta aparecer en las dos fases, en los dos momentos, o en, mejor dicho, en las dos fases. Listo, las acciones de estos jugadores son claves en estos momentos del juego, ya que pueden en sus movimientos superar la línea de delanteros, o sea, superar la primera línea de presión que ejerce el equipo rival, porque yo me encuentro en la fase de inicio intentando jugar en corto. ¿Listo? Y así ellos no sean los que superen la línea, quizás algunos hacen unos movimientos, ¿cierto? Distractores, movimientos generando espacio, movimientos atacando espacios para poder superar esas primeras líneas de presión. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Un sí, por favor, para poder continuar o un no y repetimos. Sí, profe. Excelente. Entonces, el siguiente aspecto que vemos nosotros intentar desarrollar y que es lo que nosotros vamos a hacer como técnicos, que es lo que queremos que ellos realicen y que todo el mundo entero se dé cuenta que estamos realizando, son los mecanismos. Hay mecanismos, ¿cierto? Defensivos y obviamente tenemos unos mecanismos ofensivos. Un mecanismo es la repetición de conductas que se pueden dar durante el partido. Hay algunos equipos, como ustedes lo saben, que esos mecanismos son fáciles de identificar, son regulares y se sostienen casi en la mayor cantidad de tiempo en un partido. ¿Listo? El equipo tiene unos patrones de comportamiento que realiza de manera repetida durante el juego. Estos mecanismos los podemos, digamos que basar en dos momentos determinantes. ¿Listo? Se pueden basar en la conducta de los jugadores o la conducta del balón, o a veces en los dos. Aquí habrá que analizar entonces esa circulación de la pelota. Por ejemplo, esto es simplemente un ejemplo. Entonces, si hay una determinada secuencia de pases, eso podría ser un mecanismo, ¿cierto? Si el balón es filtrado en un momento determinado, otros mecanismos que usualmente pues ustedes ya los reconocen, que equipos los tienen altamente detallados. Si se circula hasta un punto exacto ese balón, usualmente esa circulación, esa posesión en pro de la posición, pues tiene unos fines determinados en unos espacios, ¿no? Que se tratan de generar a través, pues obviamente, de ese equilibrio del equipo rival. ¿Listo? Entonces, nosotros,
podemos revisar que hay equipos en los que los jugadores responsables del inicio del juego tienen una determinada conducta para poder circular la pelota. ¿Quién me puede dar un caso puntual frente a este primer apartado que estoy leyendo? Ojo, lo repito, a ver si alguien me puede ayudar. Hay equipos en los que los jugadores responsables del inicio del juego tienen una determinada conducta para poder circular la pelota. ¿Quién me da un ejemplo? Profe, yo creo que alguna vez nosotros lo hablamos con Santa Fe, que era cuando el volante interior se metía a jugar de tercer central. No sé si estaré equivocado, profe. Ah, es un comportamiento para soltar sus laterales y que los laterales vayan por dentro. Ese era uno. Bien. En Atlético Nacional, un Atlético Nacional muy exitoso, me parece a mí, desde la construcción que tenía el profe Osorio, había un central que tiene una particularidad puntual. ¿Quién se acuerda de él? Que lo trajo el Once Sí, Caldas. profe. Sí, profe. Enríquez, que tenía Enrique. el juego directo por balón Exacto. largo. Entonces ellos hacían combinaciones para traer cortas, pero entre la primera línea defensiva ellos circulaban la pelota, atraían, generaban espacios en la parte posterior del equipo rival y en algunos momentos, no siempre, muy significativos, hacía Enrique su intervención con cambios de orientación diagonales y profundos. Esos son más o menos lo que yo quiero como transmitirle. Y eso, entrenadores como él, Pep Guardiola, de hecho, su máximo refuerzos en este City, muy seguramente están en la fase defensiva porque le aportan obviamente unas características puntuales. Entonces hay que reconocerlas. ¿Y por qué no? Pues trabajarlas. Qué bueno sería que yo tenga, por ejemplo, uno de mis centrales que sea trabajado y caracterizado, ojalá que lo puedan hacer siempre todos, en el juego corto y el otro en el juego largo. Y si tengo un central que tenga la habilidad para juego corto y juego largo, pues excelente. Pero yo puedo, de una u otra manera, intentar intervenir allí, ¿no? Eso ha hecho, por ejemplo, que Gamero sea reconocido como un buen entrenador. Villa no era lo que era Villa antes de que llegara Gamero, y Villa está haciendo lo que está haciendo en Boca gracias al trabajo que hizo Gamero con él y en lo que lo convirtió. Entonces, digamos que esa también es un mensaje que quiero enviarles, que nosotros podemos intentar generar pues este tipo de jugadores. Ya lo hemos hablado, jugadores que sean capaces de defender pequeños espacios y atacar grandes espacios, por ejemplo. ¿Listo? ¿Vamos bien? Sí, profe. Listo. Sí, profe. Entonces tenemos que analizar los dos aspectos, los que mencionamos anteriormente, ¿cierto? Conducta de los jugadores y la conducta del balón conjuntamente. Eso tenemos que analizarlo conjuntamente. Es una propuesta que les hago. Dependiendo del tipo de estructura, la conducta del jugador será más relevante o no. Eso depende del tipo de estructura. Pero pues obviamente ustedes ya reconocen que la estructura está guiada ¿por qué? ¿Por qué está guiada esa estructura? Por el modelo de juego, recuerden. Eso todo es permeado y aterrizado por el modelo de juego, no es al azar, ¿no? Porque quiero tener comportamientos específicos, unos mecanismos que soporten el juego. Bien, el primero, hay equipos que tienen una secuencia más cerrada, con automatismos que se repiten en todas las situaciones de la misma manera. Esto no quiere decir que sea bueno o malo, simplemente es una característica, pero, ustedes dirán, profe, pues entonces uno analiza el equipo y podría identificar básicamente cuáles son esos mecanismos para ese inicio de juego, en el juego en corto. Y nosotros generar una contrapropuesta, claro, van a ser un poco más leíbles. ¿Listo? Por ende, hay otros equipos, en cambio, que son un poco más abiertos, que pueden resolver una misma situación de distinta forma, con diferentes tipos de circulación del balón y conducta de los jugadores. Esto hace que sean más difíciles de leer. ¿Listo? Es clarísimo, espero que quede muy claro, muchachos, que una estructura dinámica, los jugadores se moverán más e ellas harán algunas interacciones, ¿cierto? En diferentes situaciones, puestos y roles. En cambio, en una estructura estática, pues ellos tendrán, digamos, menos movilidad, aunque siempre, por el propio juego, pues es móvil y tendrán que desplazarse. ¿Listo? Hay otra característica de este juego, dentro de las muchas que ustedes van a encontrar. Hay libros completos que hablan simplemente de la fase de inicio, pero pues yo intento resumirlo y ahora como he intentado hacerlo de manera muy clara para que ustedes lo puedan comprender y también pues transmitirlo.
¿Listo? ¿Por qué no a sus entrenados? ¿Listo? Hay otro aspecto que lo llamado dentro afuera, y básicamente es, ahí tienen una cancha, yo lo hago con los jugadores en formación, y intentamos que ellos identifiquen que la cancha la podemos dividir en tres carriles, un carril lateral izquierdo, un carril central y un carril lateral derecho. ¿Listo? Esta distribución o este diseño, por ejemplo, le va a facilitar al estudiante, al deportista, más si lo hago en campo, ¿cierto? Obviamente en acciones reales, prácticas, reconocer esas posibilidades o esas múltiples posibilidades. ¿Listo? Entonces, lo organizamos del espacio vertical a esos carriles, de espacio vertical, y pues lo distribuimos como lo mencionaba anteriormente. ¿Listo? Ahí podríamos analizar los carriles que yo como entrenador quiero, ¿cierto? Utilizar para ese inicio de juego. Si nosotros queremos superar a la primera línea de presión haciendo un juego de fuera hacia adentro o, ¿por qué no, un juego de dentro hacia afuera? Bien, eh, no sé quién esté por ahí como atento. ¿Juan está por ahí? Sí, señor. Sí, ¿O profe. Kevin? No sé quién escucha. ¿Ninguno? Sí, profe, yo lo escucho. Sí, profe, Ah, acá bueno, estamos. uno. Uno que diga cómo le gustaría salir, o sea, hacer ese juego en corto, teniendo en cuenta lo que estamos hablando. Dentro, fuera, fuera, dentro, para superar esa primera línea de presión. Profe, pues para mí, dentro o fuera. Listo. Tiene el portero, pelota, ¿cierto? Dentro, atraigo para que el equipo rival venga a la mitad, concentro, atraigo y libero, intentando jugar por fuera. Listo. Para quien les habla, es una característica también que intento replicar como primera opción A. Por eso lo coloco ahí dentro afuera, pero pues podría ser como lo acabo de mencionar. Y esto, pues yo lo debo trabajar obviamente en el campo y que el jugador entienda los esquemas que tenemos que trabajar, la estructura, funciones individuales para el colectivo, los mecanismos que queremos desarrollar y este concepto. ¿Listo? Para intentar obviamente superar la primera línea de presión. Después de conocer los mecanismos, a la hora de analizar el juego en corto, debemos identificar qué carriles se utilizan para superar al rival. Tenemos que observar los espacios por los que tienden a progresar en el juego y superar la primera línea del equipo rival. Eso para cuando estoy leyendo el equipo rival. Entonces, bueno, hay que dar la línea, pero ahí podemos leerlo. Entonces, por ejemplo, la selección mexicana siempre intenta salir por los carriles laterales jugando de afuera a afuera. ¿Listo? Ojo, afuera a afuera. Es decir, salen utilizando únicamente el carril lateral. Es un ejemplo. Vea que está lejos, no está bien o mal, sino simplemente es diferente de lo que propusimos nosotros dos hace un momento. Un último aspecto importante es cómo el equipo responde a su juego en corto según la presión ejercida de los rivales. ¿Listo? Todos podríamos decir quizás, no, yo quiero jugar en corto, yo siempre quiero salir con juego combinativo. Bueno, pero hay que pensar el equipo rival también se prepara y juega. ¿Y qué vamos a hacer nosotros si ese equipo rival va a generarnos una presión, por ejemplo, alta? ¿Listo? ¿Qué sucede? ¿En qué instante el equipo deja de jugar en corto? Aleja el balón de la zona jugando con la segunda línea. Esa podría ser una opción. Yo noto que mi equipo lo están presionando alto y que tienen, por ejemplo, una gran habilidad en el uno contra uno y para leer las acciones de juego, entonces yo o el equipo lo identifica solo y no intenta jugar con la primera línea, sino intenta jugar con la segunda línea. Si intentamos jugar con la segunda línea, ya no sería un juego corto, sino un juego largo. ¿Listo? Hay equipos que a la mínima presión ya juegan en largo y otros que intentan seguir jugando para sacar en corto. ¿Listo? Obviamente también hay unos que juegan pues de manera intermedia. Hay equipos como el Barcelona que asumen mucho riesgo en el juego en corto, aunque la precisión en el bloque alto y con mucha densidad de jugadores esté presente siempre. No sé si ustedes de pronto lo han identificado, sin importar quizás en su mejor momento, ¿no? Cuando el Barcelona necesitaba o le hacían mucha presión alta, ellos intentaban seguir fieles
¿cierto? Hace juego en corto para hacer ese juego de posesión y posición. Son dos posturas diferentes. Pero ustedes dirán, ¿y eso de qué depende? Pues básicamente dependerá de la valoración del riesgo que yo le dé a esas acciones. No sé si alguno de ustedes se haya alguna vez o haya escuchado que debíamos valorar el riesgo en esa fase de inicio de juego. ¿Alguien? La verdad, no, profe. No, profe. Diego, allá en su trabajo. No, profe, como tal, pues no he tenido esto. Listo. Entonces miren que tienen otra posibilidad de que ustedes le presenten a sus entrenadores titulares, ¿por qué no? ¿Cierto? Una valoración del riesgo cuando estamos en esa fase de inicio. Acá tenemos, o vamos a intentar mostrar, ¿cierto? Algunos riesgos que pueden ser producidos por las conductas que determinemos seguir de una valoración de mayor a menor riesgo. ¿Listo? Entonces, si mi equipo intenta jugar directamente a la segunda línea, ojo, eso sería un juego corto o largo. Largo, profe. Perfecto, Largo. descartando el juego corto, descarta el juego en corto, pues básicamente reduciendo la amplitud de la línea defensiva tendríamos una valoración de riesgo de cero. Cero en la valoración de riesgo. Pero pues obviamente estamos descartando el juego en corto. ¿Listo? Con la presión obviamente del equipo rival. Se posesionan con estructura en amplitud para poder salir jugando en corto. ¿Listo? Espero que me puedan seguir. A pesar de ello, si hay un posicionamiento de presión alta del equipo rival, o sea que hace un bloque defensivo alto, el equipo decide jugar en la segunda línea o jugar hacia la segunda línea. Mire que intentaron salir jugando en corto, pero le pararon el equipo alto y con presión, pues ellos juegan en la segunda línea. Como empezaron a hacer una estructura de juego corto, la valoración de riesgo podría ser de 1. ¿Listo? Se posicionan con estructura de amplitud para poder salir jugando en corto y juegan en corto con jugadores de la primera línea. Ellos juegan en corto con jugadores de la primera línea defensiva. Centrales, laterales, porque no hasta de pronto cambio de orientación con el otro lateral, etcétera. Pero son jugadores de la primera línea. ¿Listo? Aunque estos pueden optar por terminar jugando con la segunda línea tras de pronto eh, alguna presión o alguna debilidad que identifiquen. Allí, esto sería una valoración de riesgo de 2. Planteo mi equipo con una estructura abierta, ojo abierta, ya saben que es una estructura abierta porque ya lo vimos hace un momento, para salir en corto, circulando con jugadores de la primera línea y progresando mediante el juego en corto, pudiendo utilizar o no al portero para salir jugando o para dicha salida, una valoración de riesgo de 3. Mantengo una estructura abierta para salir jugando en corto, incorporación de jugadores de la línea posteriores para garantizar, perdón, el inicio del juego, circulación mediante pases en corto a media distancia para salir de la presión, pudiendo utilizar o no el portero para dicha salida, una valoración de 4. ¿Quedó clara la escala de valoración? ¿Sí o no? Sí, Sí, profe. sí, señor, Listo. profe. Dieguito, lee rápido, intenta decirme cuál es la diferencia entre la valoración de riesgo 3 y la valoración de riesgo 4 desde la estructura que planteo. ¿Cuál es la diferencia? La circulación de pases, profe. Que se hace pues pases cortos o ya sería a media distancia. Para salir de la zona de presión, no la están tirando a la segunda línea. Sí, profe. Siguen intentando mantener su estructura. Exacto. Perfecto. Listo. Ahora analizaremos rápidamente ese juego en largo. Ya analizamos el juego en corto. ¿Listo? Quizás acá no voy a mencionar la estructura, los jugadores, ni el mecanismo, porque pues tenemos algo muy parecido, ¿cierto? Jugadores en juego largo. Primero, pues, la estructura.
No sé si me siguen ahí. Creo que se me está cayendo como el internet. Sí, profe, ahí estamos bien. Yo estoy bien. Se me salta la presentación. Bueno, entonces, rápidamente, dentro del juego largo, el análisis de la estructura, el desarrollo de la estructura. ¿Listo? En este caso, porque me lo iba a pasar, pero no porque es diferente. En este caso, la estructura se establece de dos formas. Cuando el equipo juega en dinámico, es decir, que el balón se encuentra en juego, ¿cierto? Está en continuo movimiento de esa estructura, ya que el balón obviamente está usualmente en desarrollo del juego. Cuando está estático, ¿qué ocurre cuando el balón ha salido fuera? Por ejemplo, un saque de banda o de fondo. Dependiendo del equipo, estos dos tipos de estructura pueden ser bastante parecidas e incluso la misma. Hay equipos que juegan en largo y en corto, muy parecido, cambiando la estructura de los laterales o los centrales, ¿cierto? Que van jugando, por ejemplo, un poco más avanzados. Eso depende. ¿Y depende de qué? Básicamente, depende del modelo de juego. ¿Listo? Dentro de ese juego largo es importante identificar los jugadores claves. Una vez tenemos clara la estructura, oiga, mi estructura puede ser una en juego en corto, ¿sí? Pero mi estructura, muchachos, puede ser otra y varía, teniendo en cuenta que voy a jugar en largo. ¿Listo? Serán los responsables de evitar el balón o de recibirlo, perdón, de enviar el balón o recibirlo. Entonces, juego en largo, la estructura, Enríquez, perfecto. Pum, balón largo diagonal, orientado de pase, ¿no? No rechazo. Y pues, ¿quién tendría que recibirlo? ¿Cómo se llamaba el extremo derecho que se cansó de hacer pases y goles? Berrío, ¿no, profe? ¿O Marlos Moreno? Alguno Bueno, de los dos era. ¿Era Berrío o era Marlos? Morelos, Marlos que jugaba por fuera, porque el que jugaba por dentro, pues tenía otra función cuando jugaban de afuera hacia adentro para finalizar. Entonces yo voy fijando mis jugadores claves, intento que ellos tengan un espacio y puedan de pronto obviamente recibir allí esa pelota. ¿Listo? Por ejemplo, debemos fijarnos de un jugador que baje el balón. Yo debo tener esa capacidad y si mi jugador lo tiene, pues puedo aprovecharlo. ¿Listo? Y que sea capaz de jugar de frente. No hay muchos ahora. Además, también podría ser clave el jugador que realiza los envíos, ya que lo hace de una forma peculiar. Ya hicimos el ejemplo puntual de este jugador. La imagen que ven ustedes ahí, alguno de ustedes la recuerda, era muy joven, pero la recuerda. No, profe, yo no. Del jugador, profe. Sí, Roger Mila. ¿Saben quién es? Sí, él no fue el que hizo el gol. Él no fue el que hizo el gol a Colombia en el Mundial del 90, ¿no? Que nos eliminó. Entonces, Si no estoy mal. claro, claro, un jugador importantísimo, veterano, terminando su carrera, pero el jugador más importante de ese Camerún y se le dieron espacios y desafortunadamente no leímos bien ese juego y nos pasó factura. Vean ese gol, es bien particular. Los mecanismos, para realizar los mecanismos debemos preguntarnos, perdón, varias cosas. ¿Listo? Ojo, es para poder establecer el mecanismo. ¿Listo? Deben ustedes contemplar esto en el juego en largo. Algunos dicen, ah, es mejor o es más fácil jugar el juego corto. Bueno, haga un buen juego largo, a ver qué tal. Es bien difícil también. Hacerse con la pelota en juego largo y finalizarla es bien difícil. ¿Listo? Me puedo preguntar lo primero, considerar hacia dónde envía el balón, ¿cierto? Hacia qué espacio juegan, quién recibe este balón, qué movimientos hacen los jugadores más cercanos. Ah, se la envié a Kevin el balón en un segundo, en la segunda zona, un poco más ancho que profundo. Listo. Ahora, ¿qué van a hacer los jugadores cercanos a Kevin que va a intentar pues bajar o hacerse a la pelota? O, ¿por qué no? Si la va a peinar para que entonces pasen por fuera de él algunos jugadores y no queden en fuera, etcétera. Yo designo qué hacen los jugadores más cercanos, ¿cierto? ¿Cuáles son sus referencias? ¿A quién lo envían aparte de la zona? Porque la zona toma un valor importante de ese envío, pero también quizás hacia quién va dirigido. ¿Listo? ¿Qué movimientos hacen los jugadores que lo reciben? Es decir, si es para penarla, como daba el ejemplo anteriormente, ¿cierto? Si es para lucharla o si es para jugar en largo. ¿Listo? ¿Por qué? Pues que puedo iniciar para hacer un ataque organizado y ahí montaría mi fase de creación. Zona de inicio de juego en el juego largo. Miren dónde está ubicada.
¿Listo? También debemos controlar la segunda jugada, debe ser. Acá me faltó una frase. Debemos controlar la segunda jugada, uno de los aspectos más importantes del juego en largo. ¿Listo? La segunda jugada es vital, esa segunda acción, algunos llaman la zona fuerte, la zona de rebote, bueno, etcétera. Pero es importante trabajarla y diseñarla bien. Debemos fijarnos en los movimientos de los compañeros, cómo se organizan para ganar el balón nuevamente, después de una situación donde el balón, pues obviamente sea luchado o sea competido. ¿Listo? Saber qué sucede una vez toca el balón el receptor. Eso lo trabajan y hay equipos que son muy, muy buenos en eso. Balón largo hacia el centro, el central, el delantero o el jugador más adelantado nuestro vaya a atacar la zona, intenta peinarlo para que el volante desde una posición distinta se libere y por qué no, pues obviamente llegue a posición franca de remate de gol. Vamos avanzando un poquito y hablamos ahora en esa fase ofensiva, ya no en el inicio, que tenía el juego corto y juego largo, sino ahora vamos a hablar de la construcción. ¿Listo? La estructura, los mecanismos, compensación por detrás del balón, ¿listo? Continuidad en la segunda jugada, jugar a, estar o llegar y otros aspectos que podemos mencionar o tener presentes. ¿Vamos bien, chicos? Sí, profe, sí, señor. Bueno, vamos un poquito ahí como rápido, pero creo que los contenidos no son tan complejos y pues vamos a poder después obviamente ustedes profundizarlos y repasarlos. Entonces, dentro de la construcción de juego, pues está siempre presente la estructura, por eso lo táctico es el supraprincipio para el desarrollo de cualquier trabajo. Todo lo que trabaje y no esté vinculado a la táctica para mí no tiene un valor y pierde especificidad, por más de que trabaje en contexto globalizado. ¿Listo? Al estar en este momento de la construcción, el equipo se puede organizar con una estructura diferente en relación de su zona de inicio y probablemente sin asemejarse al teórico sistema de juego del equipo inicial que se planteó. ¿Listo? Un 4-4-2, ese, por ejemplo, pues sería el teórico sistema de juego, teórico, ¿listo? En el papel, por llamarlo de alguna manera. Esto dependerá de cada equipo y de su modelo de juego. También existe la posibilidad, dependiendo del sistema que se utilice, que el equipo modifique o no su estructura. Algunos de entrada, cuando estamos hasta ahora desarrollando nuestro modelo de juego, utilizamos el sistema para que el sistema también aporte al comportamiento colectivo y de juego. Entonces intentamos no modificarlo tanto para que el jugador no tenga tanta incertidumbre y pueda aportar desde ahí. Eso es una decisión que ustedes pueden tomar. Usualmente yo la realizo cuando estoy empezando con los equipos a trabajar tácticamente. Incluso puede cambiar la estructura entre el momento de inicio del juego y el de la construcción. La estructura. Debemos fijarnos en las posiciones de los jugadores en el campo y su zona de influencia en la construcción del juego. Revisando la estructura en este momento de juego, podemos encontrar dos casos. ¿Sí? Si hay mucha distancia entre los pivotes y los extremos, o sea, esos jugadores interiores y los extremos, seguramente utilizarán muchos esos espacios entre las posiciones para construir el juego y progresar. Básicamente, pues es lógico. Si las líneas están separadas, utilizarán esos espacios. Por eso debemos identificar esas zonas, si están poco o muy densificadas, y entonces analizaremos cómo utilizarlas. Eso, como se dan cuenta, no es simplemente vamos a ir a jugar al fútbol, pongo y selecciono mis 11, tiro los carnets, las cédulas, ubico en una ubicación geográfica, valga la redundancia, a los jugadores y que arranque el juego. Se dan cuenta que para construir cada una de las fases y cada uno de los momentos, pues lleva bastante trabajo. Los mecanismos dentro de la construcción del juego, ¿cierto? Hacen referencia a cómo intentan progresar el equipo. Aquí encontramos dos formas de progresar colectivamente. Esto es otro aporte que se les quiere hacer. Dos formas de progresar colectivamente. ¿Listo? Penetración interna y penetración externa. ¿Listo? Refería a la progresión en el carril central, esa sería la penetración interna. Ya vimos los carriles para salir, también pueden aplicar para progresar.
¿Listo? Y teniendo en cuenta pues el modelo de juego, las características de mi jugador, el equipo rival, el contexto y demás, pues escojo una u otra. Y la penetración externa pues refiere a la progresión en los carriles laterales. ¿Listo? El Real Madrid de Zinedine Zidane lo hacía por fuera usando los laterales, superando así la línea rival por el carril lateral. Simplemente un ejemplo. ¿Vamos bien? Sí, Ustedes me profe. dicen. Perfecto. Bien, Diego. Dentro de los mecanismos, ¿cierto? Pues aparte de conocer el tipo de penetración, Diego, ¿cuál tipo de penetración existe dentro de los mecanismos para la fase de construcción del juego? ¿Cómo, profe? ¿Qué tipos de penetración tenemos nosotros eh, para pues esa progresión del juego, desde los In- mecanismos? interna y externa. Listo. Una por el carril interior y otro por el carril obviamente lateral. ¿Listo? Es importante también analizar cómo es decir, si buscan las espaldas de los centrales, porque pues yo puedo progresar por fuera, ¿cierto? Hacer la construcción de juego por fuera, pero mi mecanismo quizás sea en ese juego desde el carril lateral, hacer un envío largo a la espalda de los centrales, ¿cierto? O se intenta jugar con los delanteros cuando ellos realizan, por ejemplo, un desmarque de apoyo, ¿listo? Entonces, obviamente, pues eso también va variando dependiendo pues el tipo de construcción que ustedes hagan para esos mecanismos. ¿Listo? Si los hacen por los carriles laterales, mediante los laterales o extremos, para intentar hacer superioridades numéricas por el costado. Bien, lo que pues quizás en esa fase de creación está intentando hacer este Millonarios. Debemos fijarnos si juegan más en corto, en apoyo o más en largo a las espaldas. También si los mecanismos utilizan los carriles laterales, aprovechando la superioridad numérica, ¿cierto? En 2 para 1, o sea, hacerle un 2 versus 1 usualmente ubicando mis jugadores allí. O si lo hacen por el carril central. Muchas veces se intenta, perdón que me equivoqué ahí, se intenta dividir para jugar fuera y en otras ocasiones se fija para jugar por dentro. ¿Listo? Entonces ustedes han escuchado quizás algunos entrenadores que fijen, que dividan, etcétera. Esto podría ir refiriéndose un poco hacia esos mecanismos dentro de la construcción. Debemos, por lo tanto, diferenciar dos términos importantes como lo son fijar y dividir. Muchos utilizamos, pocos los conocemos y quizás también la gran mayoría no sabemos cómo desarrollarlos. ¿Listo? Recuerden que estamos en la fase ofensiva, en la construcción del juego y hablando de los mecanismos. ¿Listo? Fijar hace referencia a ir con el balón controlado hacia un defensor que está marcando a un compañero para que el defensor, que quede atraído por el balón, ¿cierto? Y quede así el compañero libre y se pueda jugar con él para progresar en el juego. ¿Bien? ¿Hasta ahí bien? Sí, profe. Listo. Dividir hace referencia a cuando hay un espacio entre dos defensores. En este caso, en vez de fijar a uno, el jugador va a un espacio para que esos defensores se cierren y así generen pases en otras zonas defendiendo por el posicionamiento de esos jugadores. ¿Quiénes usualmente utilizan ese dividir? ¿Qué jugadores usualmente lo desarrollan? Volante 10, profe. Mm, bueno, usualmente sí, pero cuando sí, digamos que puede ser él. ¿Quién más? Un 9, ¿sí o no? Divide. Y un pivote detrás de la primera línea de presión, por ejemplo. ¿Listo? Otro aspecto importante para que revisemos dentro de la construcción de juego en la fase ofensiva sería la compensación por detrás del balón. Un espacio clave es el número de jugadores que tiene el equipo por detrás del balón. Una vez ha sido de su zona de inicio, una vez ha salido de su zona de inicio. ¿Listo? El número de jugadores que mantiene el equilibrio es determinante para saber cómo ataca el equipo y saber cómo sacar beneficios de esto una vez se recupere el balón. Cuando el equipo está intentando superar la línea de medios del rival, ¿cierto? En esta búsqueda hay que mirar qué riesgos se corren. ¿Listo?
Entonces, fijándonos en cuántos jugadores y cuáles se quedan por detrás de la altura de la pelota. ¿Para qué me puede servir eso, muchachos? Dale que ya casi terminamos. ¿Para qué me puede servir revisar cuántos jugadores y cuáles quedan por detrás de la altura del balón? Chicos, vamos para poder seguir. Cualquiera, solo uno. No sé, ¿entendimos? ¿No entendimos? Profe, ahí sí me perdí un poco. Bien, pero es importante que por lo menos lo manifiesten, ¿cierto? Gracias, Diego. Nosotros estamos en una construcción de juego, ¿sí, Diego? Estamos en una zona del campo ya un poco más adelante de la fase de inicio. Tenemos unas características por las cuales desarrollamos esa construcción. Ya las acabamos de mencionar, ¿sí? Si jugamos por fuera, si jugamos por dentro, si en esa construcción hay unos mecanismos y dentro de los mecanismos también podemos encontrar quién, por ejemplo, fija, etcétera, quién divide, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Listo. Como estamos en una ubicación del campo y nosotros ya eliminamos la primera línea de presión porque estamos en la fase quizás de construir, ¿cierto? Tenemos una línea defensiva nosotros, ¿bien? O sea que nosotros debemos también estar pendientes de la compensación por detrás de la línea de la pelota. Entonces, si este es, por ejemplo, perdón que tome esto como ejemplo, la cancha de fútbol es este círculo, acá estamos nosotros con el balón, atrás de la línea de la pelota está nuestra portería, pues muy seguramente se van a quedar algunos jugadores. Entonces, por ejemplo, dos centrales, un lateral, ese lateral es que quedó, por el lado contrario sale el lateral, etcétera. ¿Listo? Entonces es importante revisar este número de jugadores que se van quedando, manteniendo el equilibrio. ¿Listo? Sí, profe. Más o menos. Entonces el entrenador desarrolla en esa construcción, ¿cierto? Formas jugadas, utiliza el método que ellos establezcan para determinar cuántos jugadores se quedan y cuáles jugadores son los que se quedan detrás de la altura del balón, para darle obviamente en caso de traspérdida de la pelota un equilibrio defensivo. ¿Más o menos? Sí, profe. Perfecto. Entonces el Barcelona normalmente se queda con tres jugadores, dos centrales y un volante. Característica no menor. No dejan a ningún lateral. ¿Listo? El Atlético de Madrid se queda con dos centrales y un lateral. Entonces, aquí dentro de esta estructura, que parece simple, yo me puedo llevar una imagen apresurada de cómo quiere progresar el Barcelona y cómo quiere progresar el Atlético. Con los jugadores que deja atrás. Intentando obviamente tener ese equilibrio. ¿Listo? Cuando roban el balón, podemos saber si hacemos un contraataque directo y así ver hacia dónde lo vamos a lanzar, por ejemplo, dependiendo de los jugadores que se queden y los espacios útiles libres. Entonces, por ejemplo, si al Barcelona le roban la pelota, pues como se quedan ciertos jugadores que son los centrales y el pivote, ¿hacia dónde tiraríamos la pelota si la robamos? Cuando estaban ellos creando, construyendo, en la construcción. ¿Hacia dónde podemos tirar la pelota cuando les quitemos a ellos el balón? Pues allá el carril lateral, ¿no? Porque pues los laterales están jugando en ataque. Perfecto, no tienen ningún lateral, obviamente la ocupación del espacio la hará otro jugador, pero quizás pues ellos no tendrán tanta experiencia hacia esas funciones de lateral y podríamos ganar allí pues quizás un tipo de ventaja. Gracias. Listo, a continuación pues es importante revisar, como les decía, en este juego directo, toma muchísima plusvalía la continuidad desde la segunda jugada. ¿Listo? Cuando un equipo intenta construir el juego asumiendo riesgos y no lo hace en corto,
sino lo hacen largo, ¿cierto? Con los delanteros. ¿Qué ocurre? Se juntan o se quedan a una distancia considerable. Eso lo puedo revisar. Entonces yo lanzo la pelota como intención previa de pase a una zona determinada, ojalá para que un jugador llegue. Debo también haber pensado qué es lo que acompaña esa acción y qué quiero que suceda en la segunda jugada. La primera jugada ya la determinamos, el lanzamiento largo a 3/4 de cancha hacia el costado, por ejemplo, carril derecho, etcétera, ¿sí? Pero debo ir pensando quién va a acompañar esa acción, ¿listo? Conociendo esto, anticiparemos si los jugadores que se acercan y evitan el contraataque o se mantienen en la misma posición. Eso cuando yo analizo el equipo rival. Cuando yo estoy trabajándolo metodológicamente para que mi equipo lo realice, pues muy seguramente fortaleceré la zona de rebote e intentaré hacer un círculo de poder para que la pelota quede, como se llama el círculo, en nuestro poder. ¿Listo? Saber cómo responder el equipo si juega directo desde la zona de la construcción es fundamental. Tenemos que controlar los jugadores con los que el equipo prioriza jugar directamente. Si yo ya identifique que esa pelota larga del equipo de Juan siempre la envía al costado derecho, hacia el extremo derecho que ellos tienen, pues yo identifico que lo que intenta es controlarse hacia la pelota para que el 9 haga un desmarque de ruptura y él pueda jugar por fuera. Entonces, yo intento neutralizar esos movimientos desde mi fase defensiva. Y si yo estoy en la fase ofensiva, que es lo que estamos analizando, pues intento generar un plan, una estrategia para que mis jugadores se puedan hacer esa pelota a la segunda acción. Lo nombramos dentro de la construcción de juego en la fase ofensiva, jugar, a estar o llegar. ¿Listo? ¿Qué hace referencia? Es una estructura estática en la que el balón desde la demarcación de los jugadores sin moverse, zonas de intervención habitualmente, estático, haciendo un juego posicional. Eso sería jugar a estar. Ya estamos. Vamos a jugar ahora desde donde estamos. ¿Listo? Jugar a llegar se refiere a los espacios libres donde no se encuentra nadie y el equipo aprovecha para poder progresar mediante movimientos de los jugadores situados por delante del balón. ¿Listo? Estamos en la construcción. Puedo también reconocer estos dos aspectos, jugar a estar o llegar. Bien, cuando analizamos la construcción del juego del equipo, tenemos que observar cómo los jugadores gestionan el espacio para poder progresar colectivamente. Dependiendo de la movilidad de la estructura, encontraremos esos dos tipos de comportamientos que les mencioné anteriormente. ¿Listo? En este caso, por ejemplo, el ataque para progresar es posicional. ¿Listo? De esta manera, el espacio que los jugadores aprovechan es en la posición en la que se encuentra. ¿Listo? Aquí se busca desequilibrar al rival con la movilidad del balón. Esto, ya saben, como ustedes lo conocen muy bien, arma fundamental y concepto intrínseco del modelo de juego en algún momento del Barcelona. ¿Listo? Y pues claramente cuando llega ese entrenador a un fútbol alemán, intentaba jugar a estar. En el caso de jugar a llegar, ¿cierto? Hay una relación entre los jugadores de creación y ocupación de espacios. Este tipo de juego se basa en intercambiar espacios, por lo tanto, el jugador cambia de posición, sale de un sitio y va a otro, o al revés, abandona un lugar y va al otro, y ese espacio que fue liberado, pues obviamente con una movilidad y buena lectura es ocupado. ¿Listo? Para generar y tener nuestros jugadores en alguna ventaja. Otros aspectos, analizar, a tener en cuenta, trabajar. Miren que hemos avanzado mucho conceptualmente en cuanto a la información y espero que ustedes tengan el tiempo de poder profundizarla y ojalá que lo puedan practicar, ¿no? Dentro de la fase ofensiva y la construcción de juego, pues podemos reconocer otros aspectos. Por ejemplo, podemos contemplar cómo el equipo utiliza las llegadas desde atrás, ya sea los jugadores de la segunda línea o la incorporación de los laterales a las líneas de atacantes. Ya hemos mostrado algunos ejemplos donde en esa fase, pues digamos que Millonarios intenta hacer algunas vinculaciones en esa fase de progresar con sus laterales que juegan para adentro. ¿Listo? Guardiola, por ejemplo, en jugar a estar o a llegar, ¿cierto? Iniciaba el juego con los jugadores por dentro. En el momento de construcción
se quedaban orientados hacia el carril lateral y en algunas situaciones estos avanzaban y tomaban posiciones de la línea de medios. Miren la imagen, muchachos, que está ahí. Esto hace mucho tiempo en la fase defensiva, hace mucho tiempo, algunos teóricos lo conceptualizaban como la famosa posición en W. Ahora se está utilizando para la fase ofensiva en la construcción también. Obviamente lo que se intenta pues es favorecer esa progresión, ¿no? También podemos identificar si el equipo utiliza dentro de ese estar o llegar extremos a pie natural, ¿cierto? Este usualmente intentará irse para afuera con su pierna externa. Si yo coloco con su pie natural un derecho por la derecha, usualmente cuando esté haciendo esa creación y estén hacia la otra fase, pues va a ir usualmente hacia la derecha, por fuera. Eso lo puedo identificar. Y pues con algo muy moderno y que está muy de moda, los extremos a pie cambiado, usualmente van hacia adentro, intentarán estar un poco más cerca de la portería y poder rematar. ¿Listo? Un Duván Vergara en su mejor momento, quizás. O un Vladimir en Atlético Nacional que lo hace también muy bien. Finalmente se debe tener en cuenta la calidad individual de los jugadores, es decir, si hay jugadores muy talentosos con la capacidad de doblar fácilmente, con una simple pared o con conducción, son capaces de superar esa línea. Eso lo debo identificar, potencializar en el desarrollo de mis sesiones. ¿Listo? La tarea de la presente semana, aparte del trabajo que ustedes van a realizar, de mejorar sus proyectos finales, va a ser esta que está acá en la imagen, muchachos. Van a intentar ustedes analizar la fase de finalización, perdón, el momento de finalización en la fase ofensiva. Acá les dejo la imagen inicial para que ustedes la puedan tener de referencia e intentemos nosotros analizarla, ¿cierto? En acciones reales, teniendo como material complementario pues el video número 2. ¿Quedó clara la tareita? Sí, profe. Entonces, lo primero que tengo que hacer es conceptualizarlo como lo hicimos nosotros. ¿Listo? Intentar conceptualizarlo y posteriormente intentar hacer un análisis de cualquiera de los dos equipos que ustedes tienen ahí como en material complementario en la fase ofensiva, específicamente en el momento de finalización. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Todo claro, profe. Listo. Les voy a... Esta última imagen se las pongo como material complementario para que ustedes la puedan tener ahí y puedan revisarla. Y a partir de las experiencias adquiridas y algunos conceptos que ya hemos trabajado, pues ustedes puedan de pronto ponerse en el papel, ahora como entrenadores titulares, primero conceptualizando esa fase, ese momento e intentar analizarlo en una, pues, análisis de partido. ¿Quieren de pronto analizar un partido en especial? ¿O está bien el material complementario? No, profe, por mi parte, pues el material complementario está bien. Listo, gracias, Dieguito. Los demás compañeros, ¿todo claro? Sí, señor. Gracias, Juan. Bueno, muchachos, muchas gracias por su atención, eh, por, por su puntualidad y bueno, esperemos vernos la próxima sesión. Hay que estar atentos ahí del grupo de WhatsApp si hay alguna novedad. Por favor, pendientes de su aula virtual para la asignación de la tarea y pues para que ustedes también puedan subir su presentación que van a socializar dentro de 8 días, los que van a socializar. Y Daniel, pues que esté pendiente para poder estipular la hora y fecha del parcial, que obviamente va a ser entre las 7 y las 11 de la mañana, pues el próximo día martes. ¿Listo, Daniel? Listo, profe, gracias. Bueno, muchachos, que estén muy bien. Feliz día, que sigan cuidando.
Que estén muy bien. Listo, profe, hasta luego, muchas gracias.